Yo si me muero quiero llevarme a mucha gente por delante. Inocentes, niños, todo. Oye, ¿no has venido aún a vernos en directo? Pues se te van terminando las excusas porque estamos oficialmente de gira con El Sentido de la Birra Live. Aparte de los shows mensuales que hacemos en Madrid, vamos a estar visitando también varias ciudades de España. He estado sola y me he caído y me he dado vergüenza a mí misma. En cada show hablaremos sobre un tema jugoso con un invitado o invitada sorpresa. Sí, aquí la gente que triunfa nos molesta. Algo habrá hecho. Puede ser alguien que haya venido ya al programa o no. Solo podrás saberlo el día del espectáculo o cuando publiquemos la grabación en Podimo o en YouTube. Hay una frase, yo pensaba que era de Nietzsche, pero luego me enteré que era mía. Vamos a estar haciendo ofertas especiales y sorteos para cada show en nuestras redes sociales, así que estate al loro para conseguir tus entradas al mejor precio o incluso gratis. Nos vemos muy pronto en El Sentido de la Birra Live. Te quiero preguntar una cosa a nivel personal, si no te molesta. No, claro. Que es respecto al balance entre una creencia en algo dogmático y no demostrable desde las mismas premisas que demostramos las científicas y tu trabajo y a lo que te dedicas, porque he visto y he conocido varias personas dentro del mundo científico que procesan cierta fe en diferentes religiones, desde el Islam hasta gente más budista y tal, y que creo que desde fuera, desde alguien que no vive esto, lo vemos como una dicotomía o como algo contradictorio. Pero creo que no es tan así si lo planteas desde tu punto de vista y me gustaría saber ese punto de vista. Sí, yo siempre lo he llevado de una forma bastante natural, sobre todo porque yo he tenido una conciencia o una práctica religiosa sobre todo ya en mi vida adulta. Es decir, yo no he sido creyente porque mi familia sean creyentes o porque mi familia sea de luego. Mi madre ni siquiera es creyente y mi padre no es practicante. Entonces, no es que yo venga de un ambiente ultra religioso y pueda adjudicar mi creencia a que estoy justificando cosas de mi infancia o no. O sea, es que en mi familia hay de todo. Y bueno, tengo mi abuela que sí que va a misa, pero como todas o muchas abuelas en España, pero no tengo unos padres que sean... Mi madre no es creyente, mi padre no es practicante. Entonces, yo esto siempre lo he vivido con cierta naturalidad porque desde que me he interesado por la ciencia muy de adolescente, he tenido claro algo que dijo la gata de Schrödinger cuando vino aquí. La ciencia es un sistema de conocimiento, pero no es un sistema religioso, no es un sistema de algo que nos quiera explicar todo. Yo creo, personalmente, que el objetivo de la ciencia es explicar la naturaleza, pero no creo que la naturaleza sea lo único que existe. Esto también lo explica muy bien Antonio Dieguez, que es un gran filósofo de la ciencia aquí en España, que él dice, bueno, uno puede ser naturalista, ¿no? Que el naturalismo es esta corriente que cree que todo se puede explicar o que únicamente se debe explicar en base a los fenómenos naturales. Vamos a descartar aquellas cosas que son extranaturales o sobrenaturales. Uno puede ser a nivel epistemológico, ¿no? Que es la filosofía que estudia el conocimiento, uno puede ser naturalista, es decir, es un poco mi caso. Yo creo que solo vale la pena estudiar aquello que podemos entender y que podemos explicar con las leyes de la naturaleza, porque todo aquello que se nos escapa no nos interesa. Es decir, si tú ahora vienes a mí y me empiezas a hablar de ciertas psicofonías que has escuchado, yo no tengo manera natural de investigar tu percepción subjetiva. Con lo cual, no te estoy diciendo que exista o que no exista, te estoy diciendo que a nivel científico a mí no me interesa, porque no va a producir conocimiento. Sin embargo, a nivel ontológico, que es la filosofía que estudia qué son las cosas, qué existe, uno puede no ser naturalista, ser antinaturalista, decir, bueno, yo asumo que existen muchas más cosas más allá de la naturaleza, que es lo que hacemos los cristianos científicos, asumir que Dios existe, creer que Dios existe, he accedido a él a través de la fe, y como he accedido a través de una vía subjetiva que yo no puedo estudiar con las reglas de la naturaleza, a nivel pragmático voy a decir que no vale la pena estudiar la religión porque no es algo en lo que yo pueda derivar de manera objetiva. Esto es un poco contraintuitivo con muchísimos católicos que tienen este imperativo de ir predicando y de convertir a la gente. Yo nunca voy a intentar convencerte a ti de que vivas una experiencia religiosa porque creo que no tengo herramientas para explicártelo. Sin embargo, si tú de forma subjetiva crees que estás accediendo a un tipo de experiencia religiosa, yo voy a estar aquí como persona, no como científico, para contarte cómo ha sido mi vida y por qué yo en un momento o a raíz de algunas cosas que fuera a lo mejor más progresivo, decidí creer en Dios. Pero no creo que a nivel científico tenga algún sentido hablar de Dios.
Creo que no. Entonces no le darías la misma noción de verdad a tu experiencia y a la existencia de Dios que a la de la acumulación de oxígeno en moléculas de H2O. Por supuesto. De hecho, ese es el motivo por el que como H2O no, eso es agua, tío, perdón, de O2. Perdón. Vale. Me he ido yo a la mierda. Bueno, moléculas de oxígeno en H2O también sí, pero tenemos. quería decir la acumulación del oxígeno en el aire en moléculas de O2, ¿no? Pongamos Perfecto. esto, sí. Pues sí, de hecho, como divulgador científico, yo siempre intento poner en espacios de reflexión como este, que es muy interesante, cuestiones éticas, y también intento hablar de cuestiones que yo creo que no son discutibles científicamente, como el caso de la vacuna, ¿no? Que evidentemente no nos han inyectado microchips. ¿Por qué? Porque yo creo que si tú fueses negacionista, yo podría hacerte convencer, otra cosa es si te podría convencer o no, pero podría hacerte convencer por una vía lógica de que lo que te han inyectado no es un microchip o de algunas de las o de que la Tierra no es plana o de las muchísimas tonterías negacionistas que hay hoy en día. Sin embargo, porque esa es una verdad objetiva, es una verdad científica a la que tú y yo podemos acceder de manera independiente. Simplemente que yo ya he accedido y tú todavía no. ¿Qué sucede? Que yo no te podría a ti convencer de la existencia de Dios porque lo considero una verdad subjetiva. No es que lo considere una verdad con menos peso, porque realmente creo tanto en la eficacia de la vacuna y en lo que contiene la vacuna como en la existencia de Dios. O sea, si tuviese que hacer una apuesta, yo apostaría lo mismo. Sin embargo, creo que de una te puedo convencer de una forma lógica objetiva y en la otra nunca voy a ser capaz de enseñarte la puerta por la que puedas entrar a esa verdad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de la palabra verdad en ambos casos? O sea, porque usamos el mismo término, esto es verdad, sí, pero son dos acepciones distintas. Sí, yo aquí estoy utilizando la acepción intrapersonal de verdad, es decir, es verdad todo aquello de lo que tú estás convencido. Pero es una cuestión intrapersonal. Todos tenemos nuestras verdades, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner un caso radicalmente distinto. Una persona que tiene una relación abierta no está siendo infiel, porque su verdad es que aquello no es una infidelidad y eso es su propia verdad. Sin embargo, si nosotros establecemos que la norma, porque lo hemos decidido así, la norma es una relación convencional, todo aquello que está haciendo esa persona es una infidelidad, aunque su verdad sea distinta. Entonces, si nosotros suprimimos ahora esta noción de verdad que yo he asumido y nos vamos a un tipo de verdad que sea objetiva, científica, por decirlo de alguna manera, por supuesto son dos verdades distintas o que tienen distinto peso. Vale, y perdona que ahonde en esto, solamente una cosa. Porque entonces, dentro de esa verdad, las verdades que sí que son demostrables desde la ciencia sí que podrían quedar descartadas, como por ejemplo que una persona se quede embarazada por la visita de una paloma o que haya, o que alguien separe los mares. Los milagros. Sí, exactamente. Esta parte tú las lees de forma más simbólica, me imagino. Sí, totalmente. Evidentemente no creo en la parte de la costilla, ni en el hombre que vino del barro, ni todas estas cosas. Evidentemente lo veo como un recurso narrativo que tenían en la época para explicar su realidad y atribuirla a Dios. De hecho, esto lo estuve viendo en una charla con Richard Dawkins, que bueno, es muy hardcore y muy bestial, ¿vale? Con el tema de la creencia. Pero lo que saqué más de allá, porque yo estoy más en el terreno del agnosticismo, porque he encontrado que ahí es donde me siento a gusto con cualquier persona que tenga cualquier creencia, porque me ahorra el juicio. Simplemente te escucho y ya está. Y me parece que cualquier forma de cualquier persona de encontrar, sentirse a salvo en este mundo en el que vivimos es una maravilla. O sea, que adelante, mientras que no lo impongas, cree en lo que quieras, ¿no? Pero una cosa que me parecía muy interesante, que decía Dawkins, y también lo escuché de mi profesor en la asignatura de teología en la universidad, que la pillé como optativa, es que durante mucho tiempo la gente que podía escribir o pasar los mensajes o hacían cosas hasta que no existe el pensamiento científico más aplicado como tal, que sí que nace con Aristóteles en alguna forma, de forma primitiva, pero hasta que no se establecen las leyes, las bases del pensamiento científico y del método científico, el mensaje y el lenguaje se usaba mucho de una forma simbólica para transmitir valores, más que para transmitir realidades tangibles. Entonces tiene todo el sentido con la escritura de los libros sagrados que sea esta la manera en la que se ha transmitido la información. Exacto, y a mí me gusta cuando estoy en misa, por ejemplo, y alguien lee un pasaje que sea la multiplicación de los peces y los panes, me gusta leerlo de una forma muy, muy simbólica, porque creo que bueno, es la herramienta narrativa que tenían en su época para intentar convencer o transmitir una moraleja determinada. Está igual, vale. Sí. Me ha gustado esta. Quiero volver a la genética y esto, sí, por supuesto. pero me ha gustado este paréntesis mucho, vale.
Una cosa, ¿vale? Que leyendo el libro... Bueno, de hecho, presentemos el que le llevo aquí en la mesa un rato, pero no estamos hablando de... para mí es un poco tramalenguas decir embriología humana, un viaje al origen de la vida, que no has escrito tú solo. Tenemos aquí a tu partner, que es Daniel Pellicer. A Daniel Pellicer, que él también es divulgador científico, trabaja para National Geographic, entre otros muchos medios, y decidimos escribir este libro a raíz de todas las cuestiones de las que ya hemos hablado a nivel ético, porque sobre todo yo tengo la sensación de que en un futuro no muy lejano el hecho de reproducirse va a implicar una responsabilidad. Hasta ahora únicamente existía la responsabilidad de, bueno, me quedo embarazada, decido tenerlo o no tenerlo, y la responsabilidad es más de criarlo, pero en un futuro en el que a lo mejor podemos elegir cosas de nuestra descendencia o que nuestra descendencia sea de una manera determinada, vamos a tener cierta responsabilidad. Si has llegado hasta este momento de la charla, me voy a imaginar que te está gustando, y si te está gustando te voy a invitar a que la sigas viendo en Podimo, que es donde estrenamos todas nuestras entrevistas. Es cierto que luego salen aquí en YouTube 3 meses después, pero si no puedes esperar hasta esto y si nos quieres ayudar también a seguir haciendo lo que hacemos, entra en el link que tienes aquí abajo en la descripción, hazte tu cuenta y pruébala gratis para ver si te mola o no. Que no estamos solos ahí nosotros. Hay muchos más podcasts, hay audiolibros. Yo creo que vale la pena por lo que vale todo lo que recibes a cambio. Pruébalo gratis y ya me dices qué te parece.